Todo esto fue en el contexto de una entrevista, ¿cierto?, en la que el presidente plantea esta idea. Había sido bastante claro respecto de otros conceptos también. Señaló el presidente, hay una herida que no está cerrada. En Chile todavía tenemos detenidos desaparecidos, todavía tenemos gente que no sabemos dónde está y que dejó de estar por pensar distinto a la dictadura. Hay algunos que han llamado a cerrar el duelo. ¿Cómo uno le puede pedir a una víctima de tal violencia que cierre el duelo si es que en tu país no ha habido justicia? Estamos a menos de 2 meses de la conmemoración del golpe y esta idea presidencial, por lo que uno alcanza a percibir en la conversación política, más que nada nos divide, diputado. Sí, yo encuentro que el presidente sacó esto debajo de la manga, un comodín, debido a todos los problemas que ha tenido su coalición en este tiempo. Lo cual no significa de que uno no tenga que avanzar. Yo estoy, en el fondo, de acuerdo en que podamos buscar un acuerdo y que busquemos, de alguna forma, de poder circundar esto que pasó hace 50 años ya y mirar hacia el futuro. En Chile tenemos que tener respeto por los derechos humanos y el nunca más tiene que ser real. Pero para eso tiene que haber una visión en conjunto y no el Partido Comunista. Si lo que pasó hace ya 2 semanas, que pasó justamente con el señor Fernández, de que fue censurado, que fue cancelado por el Partido Comunista. Antes de venir para acá estuve escuchando un par de declaraciones a Radio Bio Bio de la diputada Hertz y el nivel de declaraciones que ellos dan demuestra cómo tiene que haber sido dentro de la moneda en el momento de que el gobierno tiene que retroceder respecto a las declaraciones que hace él. Claramente no hay dos lecturas. Diputado, ¿por qué plantea de que esto está manejado por el Partido Comunista cuando el presidente ha hablado de 2 puntos claros? Uno, condena el golpe, ¿cierto?, como una salida no institucional, ¿cierto? No se puede reconocer que un golpe es la solución a un problema político. Y 2, respeto irrestricto respecto de los derechos humanos. ¿Eso es una orquestación del Partido Comunista? ¿La UDI no estaría dispuesta a suscribir una declaración con esos 2 puntos centrales? Obvio que sí, pues. Estamos dispuestos. Pero lo que ha pasado estas últimas 2 semanas, donde son las personas del Partido Comunista que les ponen los puntos sobre la I, es lo que hace crear ciertas dudas. Yo sé que acá la diputada me levanta la mano, aletea, pero al momento de los que hubo, a los momentos de tomar decisiones, ellos valen cero frente a eso. Porque la diputada Hertz lo dice muy bien, vean las declaraciones. Yo creo que todos queremos avanzar para que en Chile nunca más suceda. Pero para que haya una declaración en conjunto, tiene que haber una visión en conjunto, y no solamente de un sector. Y eso es lo que ellos no entienden. Y frente a eso, nosotros nos vamos a restar. Cuando ellos decían realmente abrir la puerta para que nos sentemos a conversar y no imponer una visión, como lo hicieron con Patricio Fernández, bueno, ahí sí. Diputada Schneider, ha sido aludida en la conversación. A mí me llama la atención a qué se refiere el diputado con imponer una visión. Estamos hablando 2 puntos. Condenar el golpe y condenar las violaciones de derechos humanos. No sé qué de eso está pauteado por el Partido Comunista. Más allá de la polémica por la salida de Patricio Fernández, que por cierto no fue solamente solicitada por el Partido Comunista, sino también organizaciones de víctimas de violaciones de derechos humanos, diputado del Partido Socialista, y que incluso en la carta de salida de Patricio Fernández, él reafirma estos 2 puntos, condenar el golpe y condenar las violaciones de derechos humanos. Entonces, si tanto les gusta la mirada de Patricio Fernández y el presidente pone esos 2 puntos, bueno, por favor. Entonces, yo creo que estamos a 50 años del golpe. El diputado dice que esto es un comodín para dejar de hablar del caso Fundaciones. Por supuesto que no. El gobierno puso todos los antecedentes ante la justicia, se iniciaron todas las investigaciones correspondientes, pero estamos a 50 años del golpe. Algo que tenemos que hacer. Y la última idea que quiero poner en debate es que es realmente tremendo que a 50 años del golpe, sectores políticos que participaron en la alianza cívico-militar que instaló la dictadura en Chile, todavía no puedan pedir perdón, todavía no puedan decir esto no se puede volver a repetir. Porque estamos hablando, la derecha fue parte de esa dictadura. Y también, lo último, ahora sí lo último, porque se habla mucho de las causas detrás del golpe, de debatir las causas detrás del golpe. Debatámoslas. Pero cuando dicen, fue la Unidad Popular la que propició el golpe, yo les quiero recordar un hecho de la historia. Antes de que Allende asumiera como presidente de la República, asesinaron a un comandante en jefe del ejército, el general Schneider, mi bisabuelo. Lo asesinaron antes de que la UP hiciera cualquier acto de gobierno. Entonces los ánimos golpistas iniciaron antes de que la UP gobernara. Entonces, hablemos de la historia. Esos debates políticos, académicos son riquísimos. Pero pongámonos de acuerdo en esas 2 cosas, en que condenamos el golpe y en que condenamos la violación de derechos humanos. ¿Diputada? Pero si somos incapaces de ponernos de acuerdo en eso, las heridas del país siguen abiertas. Quiero que Diputado, son solamente 5 segundos. Quiero dejar sumamente claro que yo tengo un compromiso irrestricto con los derechos humanos. Y nunca más, nunca más. Por si acaso, porque aquí la diputada lo que trata de englobar es que la derecha está cerrada. Y eso no es así. Usted lo ha declarado en anterior oportunidad. Yo no voy a cambiar nunca mi declaración. Diputado Humá. Al que le caiga el poncho que se lo déjeme escuchar a la diputada Humá, por favor. Bueno, acá es una buena idea intentar, a 2 meses de la conmemoración,
una declaración conjunta de esta característica, sobre todo pensando en el ambiente político y en el agua política que hay en esta piscina, en Chile hoy día. Anunciarlo a través de los medios, que los partidos políticos se enteren a través de los medios que el presidente va a enviar esta petición de declaración. ¿Es una buena jugada o es arriesgada la jugada para el gobierno? Bueno, lo dije, es un actuar demasiado osado del presidente colocar de manera pública que va a llamar a todos a un acuerdo que no ha tomado hoy día, por supuesto, el punto de vista de nadie. Y eso yo creo que es lo grave. Ahora hablamos de democracia, hablamos de los derechos humanos. Bueno, yo tengo un proyecto de ley, y se lo dije también al presidente, que habla de los derechos humanos de los ex conscriptos del 73 hasta el 90. Hablamos de derechos humanos, hablamos, cierto, de conmemorar el golpe de Estado que hizo tanto daño a muchos chilenos. Bueno, entonces quiero ver qué voluntad hay aquí para hoy día reconocer aquello. Yo creo que acá se dilata, se vuelve a polarizar algo, y por supuesto que no está dado hoy día la situación como para venir a imponer. Acá se debe consensuar y yo creo que eso siempre el error del presidente. Quiero escuchar la opinión de Mauricio Daza, pero antes vamos a escuchar la voz del secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona. ¿Qué dijo? Veamos. Para todos los partidos políticos de Chile tienen valores universales. La vigencia a todo evento de la defensa de la democracia, más allá de las diferencias que los distintos colores políticos tengan dentro de la política contingente, bajo ninguna condición se puede justificar que se resuelva afectando y quebrando la democracia con un golpe de Estado. El respeto y la implementación de una política por la vía del terrorismo de Estado, avasallando con los derechos humanos, no hay ningún argumento de civilización que pueda justificar. Y al parecer no hay consenso en nuestro país respecto de lo que plantea Lautaro Carmona, ¿cierto? Respecto de al menos ser capaces de suscribir una declaración conjunta condenando el golpe y también de respeto irrestricto a los derechos humanos. Uno no ve esa transversalidad. Mauricio Daza, ¿cómo ve usted esta discusión? Ahora, yo creo que hay que distinguir el qué del cómo. Respecto del qué, yo creo que debiese existir en cualquier democracia relativamente civilizada en el siglo XXI, en Occidente, un consenso respecto de que la vía para la solución de una crisis política no es un golpe de Estado, y en segundo lugar, que en ninguna circunstancia se justifican violación a los derechos humanos. O sea, yo creo que alguien en Europa está escuchando esto como que va a ser un gran consenso en Chile y dice, estos gallos viven en las cavernas, porque estamos en el año 2023 y son consensos universales de hace mucho tiempo. Ese es el qué. Pero hay un problema en el cómo, ¿no? Y eso es evidente. Porque para impulsar, ¿no?, una declaración de esta, yo diría, de este significado simbólico, a lo menos, ¿no?, a 50 años del golpe, se requiere actuar de una forma tal que efectivamente se convoque previamente a todos los sectores políticos, no sacando al pizarrón a un sector en una entrevista en España, digamos, ¿no? O sea, esto se hace conversando con los líderes de los distintos partidos, de alguna manera, ¿no?, consensuando previamente, y muchas veces esto se hace de manera mucho más reflexiva, mucho más, digamos, fuera de las luces, fuera de los focos, ¿no?, para poder lograr un acuerdo de esa naturaleza. Y eso es lo que claramente acá ha fallado, ¿no? O sea, que el presidente de la República, insisto, en place, en el fondo era sacar al pizarrón a un sector político en una entrevista radial en España, no me parece que sea la forma. Ahora, esto nos lleva a otro tema. Se habló acá de Patricio Fernández. Más allá de lo que haya dicho o no haya dicho Patricio Fernández, yo creo que está bien que haya salido porque todo esto demuestra de que su gestión fue un desastre. ¿Y por qué demuestra que su gestión fue un desastre? En primer lugar, si él estaba a cargo de esto, entonces él debió haber impulsado este tipo de conversaciones entre los distintos actores del ámbito político. Pero lo segundo, finalmente, ¿cómo cae? Cae básicamente porque hubo recriminaciones por parte de los sectores de agrupaciones de víctimas de violación a los derechos humanos. Y obviamente si hay una persona que la nombran en esta labor, ¿qué es lo primero que hace? Lo primero que hace es reunirse con ellos y generar lazos de comunicación y confianza, no encerrarse a hacer un paper genial, no que llegan y dicen, mire, esto suena increíble, sí, punto. No, po. Si esto no es una mera declaración, no pueden ser meros actos simbólicos, no un evento cultural que van a transmitir un día en televisión. Tiene que tener un significado más profundo. Entonces, yo creo que acá se está errando demasiado en la forma como se lleva esto adelante. Y eso sí es responsabilidad del presidente y del gobierno. ¿Es un error en la forma en que lo plantea el presidente, diputado Schneider?
creo que puede no haber sido la oportunidad, pero creo que independiente de eso es un pelo de la cola. De partida, efectivamente había una mesa de coordinación con los distintos sectores políticos que lideraba Patricio Fernández, que yo ahí comparto, que quizás no haya sido el mejor nombre, el nombre más idóneo para hacerse cargo de esto, pero no es una novedad que se estaba trabajando por algo así que fuera como un acuerdo amplio de cara a estos 50 años. O sea, en la mesa en la que estaban los distintos sectores políticos, hasta donde yo tengo entendido, estaba planteado avanzar hacia allá. A mí lo que me llama la atención es que eludamos siempre el fondo del asunto. Y es que estamos a 50 años del golpe y pareciera ser que hoy con más fuerza que nunca hay voces que justifican la dictadura, que justifican la violación, el robo, el asesinato, la tortura de nuestros compatriotas. Y eso a mí me parece tremendo. Entonces, yo estoy de acuerdo. Discutamos respecto a la oportunidad, si fue lo mejor o no en esa entrevista. Discutamos el proyecto de ley de la diputada también, que es perfectamente discutible. Pero creo que para partir cualquier discusión, nos tenemos que poner de acuerdo en que condenamos el golpe y condenamos las violaciones a derechos humanos y desde ahí empecemos a conversar, porque son los mínimos democráticos. Cuando nos ponemos de acuerdo en eso, que yo creo que no está sesgado de mi mirada, porque cualquiera de ustedes puede tener la mirada que quiera de la Unidad Popular, de la izquierda, de lo que quiera, pero son esos dos puntos. Y con esos dos puntos podemos avanzar, porque si no, las heridas del país siguen abiertas. Sí, y yo me pregunto, y con esto cierro lo que quiero decir, ¿qué es lo que les genera tanto problema de decir que condenamos el golpe y condenamos las violaciones de derechos humanos? Yo creo que el problema no está ahí. Y yo insisto, la forma como lo hizo el presidente fue realmente exponerlos a todos. ¿La forma empaña el fondo? Pero exponerlos... La forma empaña el fondo, o sea, nos Pero desviamos exponer a en la qué. forma... Porque ¿Y Alessandri fue a tolerancia cero a decir que justificaba el golpe? Pero yo estoy hablando de lo que hizo el presidente, que es el presidente de todos los chilenos, donde tú hablas de que estaban todos los sectores conversando, viendo cómo se iba a levantar esto. Y eso probablemente no llegó a puerto. Es que ese es el punto, pues. Si no los tenemos a todos conversando, tomando acuerdos, entonces cuando tú haces esta invitación tan amplia donde no están todos involucrados o por lo menos no han sido considerados, entonces yo creo que eso, insisto, una vez más es el problema, pero es que no es la idea. Pero diputada, ya estamos de acuerdo, Puede parece, decir que por, no. por lo que he recabado, ¿cierto? Lo Estamos todos de lamentable es acuerdo que en que digan la que no. forma del presidente no fue la mejor. Es que ¿cierto? yo Y la creo que diputada eso es lo dijo, algo bastante bastante irrelevante. No, en política la forma pero lo es todo. Pero la forma Sí, es muy importante en totalmente. política, estoy de acuerdo con Mauricio. Ahora, Pero en serio les parece más para llegar a los importante acuerdos, eso? pero No, en política la yo iré al forma es fondo, todo. O sea, quiero ir al el fondo quiero no la opinión de la importa todo, diputada yo Humá. creo que coincidimos Por favor, que le quiero todos, preguntar algo a la ese es el diputada punto. Humá. Diputada Humá, yéndonos al fondo, ¿cree usted que hay transversalmente en Chile condena a lo que pasó el 11 de septiembre del 73? Y usted como diputada, ¿qué opina respecto a esa materia? Bueno, yo lo condeno completamente. Yo tengo a mi madre que hoy día está fallecida, quien fue parte de algunas de las víctimas que lamentablemente muchos reconocemos, ¿cierto? Y por supuesto que estoy en contra de lo que sucedió, de las formas, todo. Yo creo que nadie puede negar el abuso de los derechos humanos y todo lo que ocurrió, que fue gravísimo, donde nos costó demasiado salir adelante. Yo nací el 73. Y mi madre me contaba lo que le tocaba vivir para ir a buscar la leche y todo ese tipo de situaciones. Entonces, y sin embargo, y todos los amigos desaparecidos. Entonces, eso es la realidad. Yo creo que muchos coincidimos con aquello y lo condenamos. Pero, insisto, hoy día se quiere rememorar, ¿cierto? Tenemos 50 años de lo que ocurrió. Y yo creo que debemos buscar las instancias de unirnos y no dividirnos. De acuerdo. Y eso depende del liderazgo que tenemos, es decir, del presidente. Estoy de acuerdo. Diputado Ahora Carter, entiendo y me gustaría su me opinión, entiendo diputado. el punto, Perdón, diputado. Sí, yo creo que Diputado Carter, he sido la misma bastante... pregunta. ¿Usted cree que en Chile hay transversalidad respecto a la condena de lo que pasó el 11 de septiembre? ¿Y cree que existe de manera irrestricta, vuelvo a recalcar la palabra, de manera irrestricta, respeto a los derechos humanos? Quiero su opinión también respecto a lo que sucedió hace 50 años. Ambas cosas sí, totalmente. De mi sector político yo no encuentro a nadie, ninguno, nunca me ha dicho, oye, ¿sabes qué? En el futuro un golpe militar o ¿sabes qué? Estoy de acuerdo con las violaciones de derechos humanos. Ninguno. Lo que hay es una separación respecto a que se habla del 73 hacia adelante, pero no se habla del 73 hacia atrás. Entonces yo, ojo, yo estoy de acuerdo de que no puede volver a suceder nunca más lo que pasó el 73. Pero, diputado, yo en sus filas me encuentro con declaraciones como la del diputado Alessandri, Jorge Alessandri, que justifica el golpe. Yo hablé con él. ¿Usted habló con él? Yo hablé con él, le pregunté, Ya. Jorge, ¿tú estás de acuerdo con la violación de derechos humanos? No. No. Ahí está el titular, Él- perdón, para la gente que nos está viendo en la casa. Diputado Alessandri de la UDI, en el marco de los 50 años, dice, yo justifico el golpe militar. El diputado, y yo quiero decir que hay muchas personas en Chile que piensan como el diputado, ¿cierto? Usted conversó con él.
cuáles fueron las razones que él le dio para justificar el golpe. Lo que justifica, o lo que él dice justificar, es por medio de lo que sucedió antes del 73, donde hubo enfrentamientos entre civiles, económicamente el país estaba funcionando mal, que el presidente estaba gobernando por medio de decreto, de que se estaba saltando el Congreso. Para algunos, la visión, para mí no. Ojo, para mí no. Yo creo que la democracia siempre se tiene que resolver con democracia. Pero para aquellos que creen de que lo que estaba pasando debía desembocar o iba irremediablemente a desembocar en un golpe, ven en esos factores la suma en una olla a presión que terminó en lo que pasó el 73. Claro. El diputado Alessandri en particular refirió a que el gobierno del presidente Allende, ¿cierto?, estaba saltando la Constitución y que por eso él justificaba el golpe militar. Había una salida institucional, Mauricio Daza, importante que la gente también sepa, porque dice, yo he escuchado mucho eso de no había otra. No había otra que el golpe. O sea, ¿era el golpe o esto terminaba una guerra civil? ¿Había salida institucional, Mauricio Daza? Había una salida institucional democrática. Pues si la acusación constitucional en contra del presidente de la República por haber violado gravemente la Constitución, la ley o haber dejado de ejecutar las leyes es una causal que no está en la Constitución del 80 dentro de nuestra historia constitucional. No nace ahí. Estaba en la Constitución del 25, que estaba vigente. ¿Cuál era el problema? Los sectores que querían a Allende fuera del gobierno no tenían los votos en la Cámara de Diputados ni en el Senado especialmente para poder concretar la mayoría necesaria para destituir a Allende. Y de hecho, tal como se ha señalado acá, pocos meses antes del golpe se hicieron elecciones y lejos de perder la unidad popular, reforzó su posición en el Congreso. Entonces, bueno, ese es el tema. Pero más allá de aquello, miren, tomo una cosa que se ha dicho. Dejemos atrás la forma y concentrémonos en el fondo. Se dice que la política es el arte de lo posible, ¿no? Bueno, lo posible se hace a partir de la forma. La forma en política es fundamental, por eso que se dice que es, entre comillas, un arte. No tiene que ver con quién pueda exhibir datos determinados en uno u otro sentido. Tiene que ver con convencer, con convocar. Y convengamos lo siguiente, ¿no? Una entrevista donde básicamente, insisto, se saca el pizarrón a la derecha chilena en Europa acerca de estos puntos, no es una forma de convocar. ¿Ya? O sea, eso claramente es así. Ahora, otro punto tiene que ver con algo que sí es un poco más complicado. Que yo tengo la convicción que en nuestra sociedad no hay un consenso acerca de estos puntos. ¿Ah? Y ese es un problema, porque acá se habla del señor Alessandri, por ejemplo. Pero el señor Alessandri no llegó de Júpiter. El señor Alessandri fue electo en las urnas. De hecho, sectores del Partido Republicano, ¿no?, que también uno puede criticar respecto a muchas de las cosas que ellos dicen. Bueno, ganaron el último proceso electoral que hubo en Chile con padrón obligatorio y lo hicieron de manera contundente. Entonces, a lo que voy, yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer. Obviamente a uno le gustaría decir, ¿sabe que vivió en Chile una democracia que se funda en una sociedad madura, con fuertes valores, ¿no?, sobre los derechos humanos y sobre la democracia? Pero creo que no podemos decir eso, pues, si es triste, ¿no? Pero tenemos que avanzar hacia allá. Mira, y en este escenario, más obligación tiene el Ejecutivo, el Presidente de la República, de generar instancias en que efectivamente se puedan dar estas conversaciones en términos útiles. Y no solamente que lleguemos, oiga, a decir el 11 de septiembre, mire, ¿sabe qué? Nosotros estamos comprometidos con esto y la derecha no lo hizo, para hacer el punto político en una cuestión de esta envergadura. Yo ojalá que el Ejecutivo cambie esta conducta. Yo creo que hay sectores dentro de la derecha que estarían dispuestos a impulsar esto, pero hay que conversar más y eso sería, insisto, una gran señal para nuestra democracia a 50 años del golpe. Diputado Carter. Yo estoy de acuerdo en el punto de que cómo se hacen las cosas es extremadamente importante, la forma. Pero ojo, la gente que votó por los republicanos ahora en mayo, no necesariamente, porque así muchos lo plantean, y yo no estoy muchas veces de acuerdo con el diputado Winter, pero en este caso sí, que es extraño. Mire, aquí, que extraño. Que quede grabado, no nos confundamos, la gente que votó por republicanos no es pinochetista. Si lo que está buscando es orden, está buscando de que el país vuelva a una línea. Cuando fueron las elecciones anteriores y Mauricio junto con otros más fueron elegidos, no era porque toda la gente era de izquierda, ni toda la gente estaba de acuerdo y era del MIR. Era porque pensaban de que podían ellos, lamentablemente no pudieron lograr, cambiar la dirección del país. Y la propuesta que ellos entregaron no fue
precisamente la que la gente esperaba. Fue ampliamente rechazada. Fue rechazada. Entonces yo creo de que acá, para poder avanzar en el futuro, tenemos que primero sincerarnos bien. El presidente tiene que dejar esto de confundirse. Porque un día dice una cosa, al otro día otra, en un día dice, ¿sabe qué? El juez Garzón, para terminar, aquel que pudo agarrar a Pinochet, pero al mismo tiempo fue el que ayudó a Bolivia con el tema de la demanda marítima. No puede tener dos caras. El presidente, yo creo que se olvida, es presidente de todos los chilenos. Y para eso, muy bien como lo dice Joana, tiene que hablarle a todos los chilenos, no a su 27% que marca hoy día y que sigue en la historia histórica. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que se dice, ¿no? No porque haya sacado el Partido Republicano, no, una gran mayoría significa que ahora son todos a favor de Pinochet o hay un gran, digamos, porcentaje de gente que esté a favor del golpe de Estado. Pero reconozcamos que hay voces muy potentes en nuestra sociedad que dan cuenta de aquello. Sí. No hay un consenso, ¿no?, generalizado, unánime, ¿no? Hay un sector importante que pone en cuestión esto, ¿no? Y de todos lados, de izquierda a derecha, con los cuales yo me enfrenté en las elecciones a las cuales hace referencia el diputado Carter, porque fui como candidato independiente en contra del Partido Comunista, los republicanos, la derecha y todo. Gané de primera mayoría. Gracias, Magallanes. Y el punto es que finalmente nosotros tenemos que construir un consenso, pero el consenso se construye muchas veces fuera de las cámaras, fuera de las luces, con un diálogo que yo creo que es viable y posible, pero se tiene que llevar de buena forma. Y el único que puede liderar esto hoy día, y a quien le corresponde hacerlo, es al presidente de la República. A esta idea presidencial han habido amplias reacciones de parte de la derecha. Uno de ellos fue el diputado Frank Sauerbaum, que planteó lo siguiente. Boric está acostumbrado a invitarnos desde el extranjero a hacer acuerdos y pactos para quedar como un gran líder conciliador. Preferimos que venga acá, a Chile, a dar la cara a los chilenos que lo apoyan apenas con el 25% de apoyo. Nosotros no estamos disponibles para firmar ningún acuerdo que se escriba con la mano izquierda, con una visión sesgada y cooptada por el Partido Comunista, con una visión de pasado. Estamos disponibles para hablar del presente, de los problemas actuales que viven los chilenos y del futuro que nos une, no de un pasado que nos divide. Ya. Diputada Schneider, ¿qué le parece la respuesta del diputado Sauerbaum? No, creo que la respuesta del diputado Sauerbaum es bastante absurda. En realidad me quiero quedar con lo que ha salido acá, que me parece que lo que decía el diputado Carter y Mauricio y Joana pero aporta mucho más desde el extranjero. No, es que, o sea, es que está acostumbrado a hacernos llamados al extranjero, como si el presidente pasara viajando y haciendo llamados desde el extranjero. Me parece que, bueno, ya, da lo mismo eso. Pero yo estoy de acuerdo con el punto que hace Mauricio, con el punto que hacen ustedes tres, en realidad. Conversemos más. Por cierto, estas cosas se tienen que conversar más, se tienen que dialogar. Estamos de acuerdo en que en la Cámara el reflector no es el mejor momento para hacer esto llamado. Estamos de acuerdo. Pero también tengamos claridad en que para convocar alguien tiene que querer ser convocado. En eso tenemos que estar de acuerdo. Y a mí, yo entiendo que sí puede haber generado una molestia la salida de Patricio Fernández. Pero la UDI se baja en ese momento de la comisión que estaba conversando esto. Yo diría, me atrevería a decir que estaban esperando una excusa para bajarse, porque lo cierto es que no ha habido mucha claridad, más allá de voces como la del diputado, etcétera, otros, de tener una voz clara respecto al golpe de Estado. Por cierto, si el presidente convoca, del otro lado debería haber también voluntad a conversar respecto a estos temas, y yo la verdad no la veo. En la semana pasada votamos en la Cámara una cuestión que era un absurdo, sacarle el título de presidente al dictador Pinochet en la biblioteca del Congreso. Sí. Nadie de la derecha votó a favor. Nadie. Y es solo sacarle el título de presidente de la biblioteca del Congreso. De nada más. O sea, por favor. Aquí hay alguien que tiene que superar también el fanatismo con la dictadura. Entonces, y ahora quiero retomar algunos temas. Yo también creo que acá si no hay un consenso de que el golpe es condenable, de que las violaciones de derechos humanos no tienen cabida en una democracia, también es porque hubo debilidad, yo creo, en tomar medidas de memoria, reparación, de no repetición, de justicia. Hay una deuda país ahí, bueno, yo creo que el informe Rettig es de los más notables con todos sus problemas y a la fecha tenemos bien poco después de eso. El gobierno ahora está iniciando un plan de búsqueda, etcétera, etcétera, pero ahí falta mucha educación, que estas cosas se hablen en los colegios. Y quiero tomar algo que decía el diputado Carter, hablemos del 73 para atrás. Sí, yo creo que es un debate académico, más político, más allá de lo que nos tenemos que poner de acuerdo, porque quizá en esas interpretaciones de la historia no nos vamos a poner de acuerdo. Claro. Pero vámonos más atrás, pues, el 70. La CIA metiendo plata en el país para que destabilizar un gobierno que venía asumiendo, la derecha con contactos con los Estados Unidos. Por favor, y esto no lo digo yo, lo dice la propia CIA. La CIA reconoce que tuvo injerencia en el golpe de Estado. La CIA, los Estados Unidos tuvieron injerencia en el asesinato del general Schneider, antecedentes del golpe de Estado. Entonces, sí,
podemos tener una autocrítica muy profunda del rol de la Unidad Popular. Yo creo que la izquierda lo hemos tenido, se ha escrito un montón de libros. Pero si queremos hablar del 73 para atrás, hablemos no solamente de la historia que nos conviene, sino que hablemos de todo esto. Claro, hablemos de que hubo un ánimo golpista desde que Allende, como presidente socialista, gana en las urnas. Oiga, el diputado Carter toma nota, me levanta la mano, pide la palabra. Aletea, como me dijo a mí. No, aleteó no. No. Diputado Carter. Solo yo Mire, aleteo. quiero leerle algo. No estamos seguros de que en este singular proceso el pueblo chileno esté aprendiendo y fortaleciéndose más rápidamente que los reaccionarios. Fidel Castro a la salida del Estadio Nacional después de una visita súper agradable de más de 3 semanas. Una visita que tenía muy incómoda incluso para el gobierno de Allende. Ojo, un presidente. Acaba de decir acá... Un dictador, ok, no tengo ningún problema. No, pero usted acaba de decir que es presidente. Pero sí, está bien. Está bien. Si yo, lo que pasa es que... ¿Qué quiero decir con esto? extranjero, como ¿Qué quiero decir esto? Yo no creo que en Chile hayan buenos y malos. Somos todos hermanos. Y lo que ustedes hacen es dividir entre izquierdas y derechas, buenos y malos. ¿En qué de lo que yo dije? Entonces, yo frente a eso opino de que para hacer un llamado, para llegar a la unidad, el presidente no puede seguir hablando al 30%. Tiene que hablarle al 100%. Tú me dijiste, hablemos del 73 para atrás, sí, y yo te hablé de hechos históricos. Estamos y tú me sacas a Fidel Castro, que nunca fue modelo de Allende. Diputada, no estamos peleando. Acá queremos dialogar, precisamente porque no queremos repetir nunca más en Chile lo que pasó el 73, que fue falta de diálogo. Por lo tanto, su visión, yo su visión, porque así parten las cosas no se dan como que un switch, no se prende y se apaga la luz. Pero ¿y por qué la CIA se metió? ¿Por qué mataron al general Snyder? Mire. Explícame. Pero mire cómo habla. Insisto, pero es que tú me hiciste un llamado. Para no empantanarnos. Diputado más. Exactamente, con una palabra, para no enratonarnos. No hay que ser empantanarnos. De otro programa, no estoy haciendo quita el tema. Lo hemos conversado anteriormente, pero no quiero que nos desviemos, diputado más. Sí, yo creo que justamente esto que estamos escuchando es lo que lamentablemente la gente ya está aburrida. Dejar de dividirnos y de separarnos y de colocarnos cada uno en una trinchera. Yo creo que acá lo que debemos tener prioridad es la mayoría de los chilenos. La gente quiere reconciliarse, la gente quiere tener historia, también quiere que lo eduquen y eso habla de educación. Cuando uno habla y cuenta la historia la tiene que contar completa, no a pedazos. Y eso yo creo que es importante. Entonces, si desde ahí está la voluntad, tú decías, claro, hay que convocar y el otro debe estar interesado en ser convocado, pero tienen que darse los espacios. Por supuesto. Lamentablemente, esta pequeña rencilla, estas peleas que se mantienen y que nos mantienen a nosotros sin avanzar, porque yo creo que desde ahí tiene que estar la mirada. Insisto, liderazgo la debe asumir el presidente y desde ahí debe hacer este espacio para que se convoque. De lo contrario, vamos a seguir peleando entre ustedes, nosotros y el resto de Chile, donde yo estoy colocada. Nos quedamos ahí tratando de resolver yo y no estoy completamente de acuerdo, pero ¿por qué la herida sigue abierta? Porque no se han dado, yo creo, los espacios para eso. ¿Se puede avanzar en Chile cuando no tenemos consenso de si Augusto Pinochet fue un dictador o un presidente? ¿Se puede? Por favor. Bueno, es que, insisto, yo creo que acá, cuando tú hablas de consenso, es difícil porque tenemos un país que además está viviendo situaciones complejas y donde además hoy día tiene que resolver el pasado. ¿Te das cuenta? Nosotros estamos sufriendo. No hay una sola mirada respecto a lo que pasó en nuestra historia. No, por supuesto. Y cada uno contará su historia. Y eso también debe merecer respeto, porque nosotros no sabemos lo que ocurrió en varias familias. No lo sabemos. Entonces tampoco podemos venir con un aplanador y pasar por arriba de esas realidades de esas personas que no han contado su historia. Sí. Y que solo estamos mirando una vereda, pero la otra no la conocemos. Daza. Bueno, yo creo que las sociedades tienen que llegar a los consensos que pueden, ¿no? Y se tienen que construir de menos a más, ¿no? Entonces, aspirar en Chile, a 50 años, ¿no?, del golpe, de que tengamos una visión relativamente consensuada acerca de el gobierno de Allende, ¿no? Yo creo que es bastante ambicioso, si ni siquiera podemos llegar a un consenso respecto de dos cuestiones que son, como dicen algunos, ¿no?, es un lenguaje medio sofisticado, mínimo civilizatorio. Obviamente, pues hemos avanzado, la humanidad me gusta más democráticos. ha avanzado, ¿no? Y desde esa perspectiva, estando en el siglo XXI, claro, uno podría decir, mire, ¿sabe qué? Podemos ponernos de acuerdo en dos cosas que son fundamentales, parece súper razonable. Número uno, ninguna crisis política de ningún tipo, y cualquiera que sea el signo de quien esté gobernando, puede resolverse a través de un golpe de Estado, ¿no? Eso parece razonable, ¿no? Y lo segundo, ¿sabe qué? En ningún caso se pueden justificar violaciones a los derechos humanos. Miren las dos declaraciones. Bueno, yo creo que primero vamos como podemos nomás, porque si no, no estamos
No podemos correr, pero por lo menos gateemos, ¿no?, en esta materia y tratemos de ponernos de acuerdo acerca de eso. Respecto a estos dos puntos, yo creo que es súper viable hacerlo, ¿no? Ya, no van a haber todos y cada una de las personas dispuestas a firmar esto, pero basta que haya una mayoría considerable y que quede esto, digamos, ¿no?, como un testimonio de los 50 años del golpe, y sería un avance súper importante para lo que es nuestra realidad, para nuestra sociedad. Y de ahí seguiremos avanzando en otras etapas, ¿no?, llegando a otro tipo de consenso. Pero insisto, yo creo que a lo menos esto debiésemos lograrlo. Creo que plantearlo, insisto, en Europa, en la radio, a 2 meses del 11 de septiembre, no creo que haya sido la mejor forma. Creo que en esto también el gobierno ha fallado. Debió haber convocado a distintos actores, generando lazos de confianza, una conversación para llegar a una declaración de esta vía. ¿Se podrá hacer? ¿Quién sabe? Ojalá que sí, porque no le haría bien a los sectores políticos que están firmando esta declaración solamente, sino a nuestra sociedad en conjunto.